Ahora sí, Sí, profe. profe. Ahora sí, profe. Bien, bueno. Como tenemos que ver miembro inferior hoy, vamos a comenzar desde pie en adelante. Pero para eso vamos a hacer un parate cortito nada más para nombrar huesos, que es miembro inferior. Vamos a ver técnicas de pelvis, vamos a ver técnicas de la articulación de la cadera, técnicas de fémur, técnicas de la articulación de la rodilla, técnicas de la pierna, del tobillo y del pie. Esto es lo que vamos a observar. Hoy vamos a comenzar por pie. Vamos a arrancar de abajo hacia abajo. Lo primero e importante que tengo para decirles es que cuando vamos a hacer miembro inferior, por lo general lo vamos a hacer desde pie hasta antes de rodilla, o sea, hasta pierna. Lo vamos a hacer sin antidifusor. Es decir, lo vamos a hacer de forma directa. Como vemos en la imagen. Como vemos en esta imagen, el pie se está apoyando sobre el chasis y esto simula ser una lámina de plomo para dividirlo y para utilizarlo 2 veces. Esto se puede hacer cuando tenemos radiología convencional, cuando es digital ya no, porque directamente colimamos. Es súper importante que conozcamos la anatomía del pie, es súper importante que sepamos los nombres, es súper importante que sepamos cuántos huesos hay. El pie tiene de 26 a 27 huesos, divididos en los tarsos, los metatarsos y las falanges. Las primeras falanges, las segundas falanges y las terceras. Es importante que sepamos nombrarlos bien. Se nombran desde la parte interna hasta la externa. Tenemos primer metatarso, segundo, tercero, cuarto y quinto. Este quinto es por ahí el más traumatizante de todos. Cada metatarso tiene una cabeza, un cuerpo o diáfisis y una base. Luego tenemos los huesos del tarso, que tenemos las 3 cuñas, el hueso cuboides, que tiene una forma de cubo, el hueso navicular o escafoide, que lo podemos encontrar también, el astrágalo, que este se va a articular con la tibia y el peroné para formar el tobillo, y por debajo tenemos el hueso calcáneo. El pie va a tener 2 lados, un lado medial, que es el lado interno, que es súper importante que lo entiendan, porque hay técnicas donde va diciendo, se apoya el lado medial, se gira hacia el lado lateral, hace una desviación lateral. Entonces tenemos que conocer esos movimientos. Y luego tenemos un lado lateral, que es el lado externo, medial o interno, lateral o externo del pie. También tenemos que conocer las superficies y proyecciones del pie. La superficie es el dorso del pie, la parte superior del pie se va a llamar dorso, y la parte del pie, la parte posterior del pie, la planta, se va a llamar plantar o posterior, dorso o anterior. Y las proyecciones, ¿recuerdan lo que era una proyección? La proyección es el camino que hace el rayo central, atraviesa el paciente y llega al receptor de imagen. Entonces, de este modo,
se realiza la proyección antero-posterior, sería dorso-plantar, y postero-anterior sería planto-dorsal. Ups, perdón, eso no lo podemos evitar. Bien, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque hay técnicas donde va a decir la proyección es antero-posterior, la proyección es posterior-anterior, entonces nosotros tenemos que entender, porque cuando hagamos calcáneo, la proyección va a ser posterior-anterior. Y cuando hagamos antepié o dedos, la proyección va a ser antero-posterior. Y eso tenemos que saber identificarlo. Y luego tenemos los movimientos que va a hacer el pie. Son movimientos que el pie va a adoptar para distintas técnicas. Pueden ser dorsiflexión, que es realizar un movimiento de flexión anterior de los dedos del pie. Flexión plantar. Si ustedes se acuerdan de cervical, no sé si el profe les enseñó, tienen una técnica que se llama hiperextensión e hiperflexión. Si no, no importa. Son movimientos que hace el cuerpo, que adopta el cuerpo para distintas técnicas. Luego tenemos una inversión, que es un movimiento interno del pie, y una eversión, que es el movimiento externo que hace el pie. Son 4 movimientos que tenemos que conocer. Bueno, y si hablamos de par radiográfico de pie, tenemos un frente y un perfil. Recuerden que en mano tenían el par radiográfico es frente y oblicuo. Bueno, acá en pie sucede lo mismo. El pie puede tener un par radiográfico que puede ser frente y perfil o puede ser oblicuo. Eso va a depender de qué técnica solicite el médico y de qué patología tenga este paciente, ¿verdad? Bien. En estas técnicas vamos a comenzar con el antero-posterior de pie o pie de frente. Yo acá tengo varias técnicas que la verdad que no sé si están incluidas en el programa. Ustedes, si lo tienen, les agradecería que fueran fijándose. Si yo me salto, me dicen, no, profe, falta esta técnica y la vemos. Para la técnica de frente, el paciente, vamos primero con la posición del paciente. La posición del paciente puede ser de pie o sentado sobre la mesa. No es sentado a la mesa como hacemos con miembro superior. Esto es sentado sobre la mesa. El paciente va a flexionar, si está sentado, va a flexionar el miembro inferior y va a apoyar la parte posterior del pie sobre el chasis. Lo mismo si lo hace de pie. Acá tenemos que tener y cuidar un eje. Un eje que tiene que haber, que es un eje longitudinal del pie y del miembro. Si ustedes ven esta imagen, tenemos el pie aquí y para este lado, saliéndose de la placa, va el resto del miembro inferior. Esto no tiene que suceder, esto tiene que ser todo una sola cosita. Entonces hay que tener cuidado de que el miembro inferior no esté ni en eversión ni en inversión. Tiene que estar bien colocado. ¿Cómo va a ser el rayo? El rayo va a incidir perpendicular sobre el tercer metatarso, es decir, en el centro, o va a tener una angulación de 10 grados hacia el antepié. O sea,
como lo hace aquí. ¿Por qué puede tener una angulación? Porque va a servir para observar bien. Si ustedes ven en esta imagen observamos que está horrible, que no sé por qué la dejé, después lo tengo que cambiar. Observamos las falanges, los metatarsos y acá yo no veo nada. Ni siquiera puedo ver la base de los metatarsos. Y eso es cuando los valores no están bien o cuando no hay suficiente angulación o se hizo directamente perpendicular, entonces la radiación llegó acá y no se ocupa. Entendamos algo. El pie tiene dos espesores. Un espesor es de la mitad del pie hacia adelante, hacia los dedos. Tenemos un espesor fino y de la mitad hacia atrás tenemos un espesor grueso. Para que ustedes se den una idea, en un equipo digital, cuando vamos a elegir, porque elegimos qué zona vamos a hacer, los equipos tienen la división de elegir miembro inferior y de miembro inferior elegir pie, tobillo, pierna, rodilla. ¿Por qué? Porque va calibrando y va poniendo distintos valores, distintos kilovolts y distintos miliamperes en cada imagen. ¿Qué sucede acá? Cuando pongo pie, me tira valores para esto. Entonces yo lo que hago, cuando hago, y esto es personal, cuando hago pie, coloco valores para rodilla. Directamente yo uso el protocolo de rodilla. Fíjense que el espesor de la rodilla es mucho más grande, pero, y hago esta angulación, entonces observo todo el pie. Todo el pie se observa y de esa forma sale bien y no hay que repetir. Hay que controlar que la pierna no esté lateralizada. Eso sí, debemos controlar que no tenga movimiento y que se encuentre en un mismo eje. El rayo ya se los dije. El chasis que vamos a utilizar, y acá venimos con los parámetros, anoten estos, son: el chasis es un 24×30 longitudinal dividido a la mitad. Cuando se les pregunte qué chasis se utiliza, ustedes tienen que dar estos tres parámetros de chasis. La medida del chasis, 24×30. La posición del chasis, longitudinal. Y la división del chasis, que es en dos. Vamos a dividirlo en dos. ¿Por qué? Porque en una parte voy a hacer el frente y en otra parte voy a hacer el oblicuo, el perfil u otro frente. Si hiciera comparativo, hago los dos en un solo 24×30. ¿Qué otro parámetro tengo que tener en cuenta? Y esto los vamos a sumar para todas las otras técnicas. Marcar el lado derecho. Tengo que marcar el lado derecho. Tengo que colimar. Es decir, ¿qué voy a hacer? Fíjese, acá se ve la luz. Me colima solamente la parte del pie. Yo lo estiraría un poquito a que salga del chasis. No tan pegadito porque esto cuando se procesa queda feo. Entonces, al tamaño, en este caso, de la mitad del chasis. No se usa antidifusor. Recordemos que de pie a pierna no vamos a utilizar antidifusor, a no ser que tengamos un espesor realmente grande. Y luego de esto, la distancia foco-película va a ser de 1 metro. En estas técnicas de miembro inferior, todas van a tener de distancia 1 metro. No vamos a ir cambiando ese parámetro. Ya dije marcado. Y el paciente no se debe mover. Acá no le pedimos respiración para nada al paciente. Solamente que no se mueva. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Me olvidé de algo? Obviamente tenemos que quitar todo elemento radiopaco, es decir, todo anillo. A veces las uñas traen incrustaciones. Si es una urgencia, una emergencia,
la hacemos, pero es muy probable que si hay alguna lesión en el primer dedo, sea el hallux, y sea sobre la uña y tiene strass, se va a ver y va a quedar sobre la falange. Así que eso, si es urgencia, se hace, y si no, se solicita que eso hay que retirar, removerlo. Tobilleras, anillos de dedo de pie, todo el metal que pueda haber en esa zona tenemos que retirarlo. Bien. Bueno. Cuando vamos a hacer oblicuas, yo les muestro que hay dos formas de hacer oblicua, pero nosotros vamos a elegir una. Esta está mal vista para nosotros. No sirve. Pero sí se puede hacer, no es que sea imposible, sí se puede hacer. Pero quiero que la vean, que esta se llamaría lateromedial, porque apoya el lado lateral interno. Cuando vamos a hacer un pie lateral o perfil, hacemos un medio lateral o lateral externo. Este chasis no es el que vamos a usar. Vamos a usar un 24×30 dividido a la mitad. Tenemos que ubicarlo bien. El paciente se va a encontrar de cúbito o sentado sobre la mesa y va a realizar el movimiento de flexión de la pierna de modo que el lado lateral externo del pie quede sobre el chasis. Tenemos que lograr que la pierna se encuentre a 90 grados del pie. Es decir, tengo pie, pierna, 90 grados. Pie extendido, el rayo va a ingresar por el lado interno, va a incidir en el centro del pie o en el quinto metatarso. ¿Qué tengo que tener en cuenta en esta técnica? Si es necesario hacer un perfil o es necesario hacer un oblicuo. Si hay alguna lesión de cuerpo extraño, sí voy a necesitar ver perfil para ver hasta dónde ingresó ese cuerpo extraño. Fíjense ustedes, esta es toda la anatomía ósea del pie. Y todo esto es parte plantar. Entonces, si hay una espina, hay un clavo o alguna situación o algún cuerpo extraño, puede ingresar hasta la parte ósea, pero necesitamos observar. Si hay cuerpo extraño, el oblicuo no me sirve de nada, tengo que hacer un perfil. Los parámetros son exactamente los mismos que dimos para el frente. No cambiamos. Marcamos el lado derecho, hacemos todo como corresponde. ¿Puedo hacer esto así, solo en un chasis 24×30 sin colimación? Sí, lo puedo hacer, pero como ustedes no lo saben, no lo dejamos ahí. No puedo ver ningún mensaje porque estoy viendo la pantalla. Así que si hay mensajillos, no puedo agregar a nadie. Bien. Aquí tenemos la posición oblicua. Fíjense que tenemos dos formas. Tenemos oblicuas externas y oblicuas internas. ¿Cuál dicen ustedes que sirve mejor para observar la oblicua? ¿Hacemos la interna o hacemos
la externa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La interna. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Porque si vemos anatómicamente, en la externa vamos a ver el lado interno del pie libre y el resto de los metatarsos superpuestos. Los huesos del tarso también se ven superpuestos. No es una buena técnica a no ser que querramos ver bien la parte interna del pie. Pero para ver todo, porque la idea es hacer una sola radiografía y que sirva diagnósticamente, lo mejor es hacer la posición interna, la oblicua interna. Paciente sentado sobre la mesa. Primero va a apoyar la planta del pie en el chasis. Luego le vamos a pedir al paciente que incline el pie, que haga el movimiento, como estuvimos viendo recién, que haga una eversión del pie. Entonces va a quedar apoyado el lado interno del pie, como está aquí. En algunos centros especializados y multimillonarios tienen estas cuñas que son radiotransparentes, que pueden ser de goma espuma, que sirven para ayudar a las posiciones. Nosotros, como somos un país tercermundista, es muy difícil que las tengamos, a no ser que las hagamos y las inventemos nosotros. Lo importante es que el pie se encuentre a 45 grados con respecto al chasis. Entonces vamos a tener un radio central perpendicular, sin angulación, que va a incidir en el tercer metatarso, en el centro del tercer metatarso. Estas, por ejemplo, que sí las hice yo, están hechas con un protocolo de rodilla, por eso se ven hermosas y se ven completitas. Súper importante tratar de lograr que el pie y el miembro se encuentren a 45 grados, realizar el movimiento interno de la rodilla. A veces ni tengo que tocar el pie. Yo tengo una cuestión muy personal con las patitas, no me gusta tocarlas, pero bueno, lo tengo que hacer. Directamente, una vez que el pie, la planta del pie está apoyada, yo al paciente le muevo la rodilla. Cuando yo muevo la rodilla y voy ubicando, voy haciendo la rotación interna, el pie se acomoda solito. Recordemos que tenemos el mismo chasis porque hicimos, ya hicimos el frente en un lugar y en el otro hacemos el oblicuo, o así hacemos las dos oblicuas. Comenzamos siempre primero con el derecho y después con el izquierdo, o al revés, pero tienen que estar centradas, así, de este modo. No puedo tener este que sería el izquierdo aquí y el derecho aquí, no. Tienen que estar enfrentados porque es a modo comparativo. Y veamos cómo la anatomía acá se resuelve y se observa mejor los 5 metatarsos, que pueden ser problemáticos y factibles de traumatismos. ¿Estamos hasta aquí? Tenemos pie de frente, ya sabemos cómo hacer el frente, cómo hacer un perfil externo sería,
y tenemos cómo hacer las oblicuas internas. En los libros por ahí van a encontrar oblicuas externas. Molesto el cambio. Pero no las utilizamos. Por lo general vamos a usar solamente las internas. Aparte después el profe me va a retar por darles tantas técnicas. Bueno, pie con carga, no sé si lo tienen. ¿Alguien se fijó en el programa? Yo no puedo abrir la compu y la verdad que no lo hice antes. Porque si no, pasamos. Vamos a ver, voy a averiguar bien y después me fijo. El par radiográfico de dedos, de pie va a ser frente y oblicuo. No podemos hacer el perfil porque no podemos cerrar el puño como hacemos con la mano. Entonces sí vamos a utilizar dos tipos de oblicuo. Pero vamos primero con el frente. La posición es igual que un pie de frente, no me voy a detener en eso. Acá vamos a utilizar un chasis 18 por 24 a la mitad transversal, o sea, 18 por 24 transversal dividido en 2, o si no hay, usamos un 24 por 30 transversal dividido en 2. ¿Por qué podemos utilizar un 18? Porque lo que necesitamos ver es dedos. No necesitamos ver los metatarsos, necesitamos ver los dedos. Por eso acá les corté bien la imagen para que no haya problemas y no, si hay tarso o no tarso, no nos interesa, queremos ver dedos. Los vamos a hacer todos juntos, ¿por qué? Porque no los podemos separar. Por eso muchas veces cuando hay lesiones de dedos, que por lo general es o este picarón o este otro picarón, que le pega mal a la pelota o a otro pie, y que le encantan las puntas de los muebles, las patas de los muebles. Por eso hacemos directamente un pie. Pero por ahí si nos llegaran a pedir radiografía de dedos, sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. El rayo va a incidir, ya no va a incidir en el tercer metatarso. ¿Dónde va a incidir? Va a incidir en la tercer falange. Perpendicular, sin angulación. No va a llevar angulación. ¿Por qué? Porque no es necesario, no hace falta que lleve una angulación, porque no necesitamos ver esto, necesitamos ver los primeros 5 dedos. Los parámetros, y cuando hacemos la elección del chasis, vamos a elegir chasis 24 por 30 o 18 por 24 transversal a la mitad, marcar el lado derecho, colimar, aquí vamos a hacer la división en 2, vamos a colimar en 2. Fíjense acá que está perfecto, porque la colimación debería ser solamente lo que yo quiero ver, pero en la placa no queda bien. Entonces buscamos que la técnica salga bien y que se haga una buena radiografía. Y que se vea bien la película, porque si no, no se va a ver bien. Por eso es que cuando colimamos los 4 puntos del área de interés. ¿Cuáles son los 4 puntos? El lado externo del pie, el lado más superior del pie, el lado
interno del pie y el lado posterior del pie. Esos 4 lados son los lados de la colimación. Y luego vamos a hacer una oblicua. La posición de la oblicua son las mismas de pie. Aquí sí vamos a hacer la posición externa e interna. ¿Por qué? Porque veamos que si yo hago una posición donde apoyo la parte interna del pie, lo que mejor la parte externa, perdón, lo que mejor voy a observar va a ser el primero y el segundo falange y hasta la tercera. Pero esta primera la veo totalmente libre. La primera falange del dedo hallux. Fijémonos acá en el pie. Veamos que otra vez gana la posición, que la mejor posición de la oblicua es la de pie. La de pie interna, la oblicua interna, va a ganar. ¿Por qué? Porque acá están separadas todas las falanges. Se ven separadas y en otra posición, la posición oblicua, que a veces la fractura no aparece en el frente, pero cuando hacemos la posición oblicua se observa el trazo de fractura. ¿Qué voy a hacer? Si tengo decidido y sé cuál es el dedo que le duele al paciente, tengo que elegir la oblicua. Por lo general siempre vamos a hacer esta. Siempre hacemos la oblicua interna. Es decir, vamos a hacer en un chasis un frente y esta oblicua. Estas dos son las opciones. Esto por ahí es un poquito más avanzado. Pero en estas dos, cuando ustedes les pregunten en el examen, estas son las opciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Van siguiendo? ¿Tienen todo eso en el apunte? Bueno, el silencio supone que es así. Bien, vamos a seguir avanzando sobre el pie y para ello es súper importante la anatomía. A ver, ahora, para primer año, no hace falta que sepamos que esto se llama, este tubérculo se llama sustentáculum. No hace falta que sepamos de la superficie articular, o sea, conozcamos, por lo menos diferenciemos el hueso, diferenciemos un calcáneo de un astrágalo. Diferenciemos bien que cuando veamos un pie lateral, un tobillo lateral o un calcáneo, sepamos determinar qué técnica y qué radiografía es. Esto, por ejemplo, si yo lo veo así, es un calcáneo, porque lo que estoy observando mejor es esto. De la forma axial, que es como se hace la técnica, ya la vamos a ver, se observa parecido a esto. Tenemos que saber que hay una tuberosidad y que hay una apófisis que es lateral y una apófisis que es medial. Me lo va a indicar el lado del pie directamente. Esta superficie radiográficamente no la vemos porque aquí está apoyado el astrágalo, o sea que no se observa, pero sabemos que esto articula con astrágalo. Por eso, cuando hacemos un tobillo, en algunos lugares van a ver que la técnica se llama tibio, la articulación, mejor dicho, se llama tibio peronea astragalina. ¿Por qué? Porque está compuesta por la tibia, por el peroné y por el astrágalo. También se le llama mortaja, es un nombre más coloquial que le han puesto la articulación. Y aquí estaríamos observando un tobillo de frente y aquí la articulación del tobillo lateral. Fijémonos que esta sería la parte posterior, es decir, esta parte, y la parte
anterior. Ahora, observemos aquí esto. El peroné es posterior y la tibia se ve, al ser un hueso más grande, se va a ver más anterior. Estos parámetros anatómicos me van a indicar que yo estoy haciendo una buena técnica. Porque no es poner el paciente el pie y listo, no. El tobillo tiene sus técnicas. Pero para yo saber si lo hice bien o mal, tengo que conocer la anatomía. Chicos, ustedes avísenme cuando me vaya quedando sin tiempo porque yo no estoy viendo la pantalla del Meet. Profe, dice la Profe, llamada que le disculpe. quedan 4 minutos. 4 minutos. Bueno, nos volvemos a conectar, ¿saben? Avísenme cuando quede uno. Bien. Nos vamos a cerrar acá. Nos conectamos. Sí. Habla más tiempo, no me va a cobrar si yo quiero hablar más tiempo. Ya les paso el otro link, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. Bien, habíamos estado viendo la anatomía del pie, de estas articulaciones, la articulación de tobillo y la articulación de calcáneo, ¿no? Y recordarles que a grandes rasgos tenemos que conocer la anatomía, porque en el examen se las van a preguntar y ustedes tienen que conocer qué es esto, cómo se llama este accidente, qué viene apareciendo por aquí. No solamente conocer cómo se hace la técnica y cuál es la proyección, sino conocer cómo es la técnica, conocer la anatomía. Bien, yo acá les voy a mostrar esta forma, pero hay varias formas de hacer calcáneo. Hay dos formas. Una es en decúbito, o sea que si vamos al orden de la técnica, es RX de calcáneo. En realidad no es un frente, sino es axial y lateral. Y lo que vamos a observar es el hueso calcáneo en su extensión, que la única forma de observarlo es produciendo esta técnica. Paciente sentado sobre la mesa, miembros inferior en estudio extendido, el pie. Fíjense, esto es súper importante. La primera posición es pie y pierna a 90 grados. Esta es la posición. Pie y pierna a 90 grados. Vamos a buscar una sábana, un cinturón, una correa, una bata, cualquier cinta o salea y la vamos a colocar alrededor de los huesos del tarso.
y vamos a traccionar lo más que se pueda, o sea, vamos a traccionar al límite hacia la parte anterior. Esto sería anterior, ¿por qué? Porque esto es anterior y esto es posterior. Recuerden que hace un rato vimos cuáles son las proyecciones del pie. Entonces, vamos a lograr una dorsiflexión del pie, pero el calcáneo y esta parte del pie, la parte del talón, no se debe mover. Esto tiene que quedar en su lugar. Lo que se va a mover es esto. Entendamos cuánto de dorsiflexión vamos a hacer, cuánto movimiento vamos a hacer, y lo vamos a hacer dependiendo del paciente, de cuánto el paciente pueda soportar hacer ese movimiento. Si tiene fractura, y es muy probable que no podemos lograr esa técnica. Si tiene una fractura, y es muy difícil que eso se pueda lograr, vamos a traccionar y el rayo va a ingresar con una angulación de 30 a 45 grados. ¿Por qué 30 y por qué 45? ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué lo hacemos de este modo? Depende de la tracción. A mayor tracción, menor angulación. Si este paciente puede traccionar al máximo, la angulación va a ser 30. Si no puede traccionar nada, la angulación va a ser 45. ¿Se entiende? ¿Qué tipo de angulación es? Y si observamos hacia dónde va el rayo, ¿qué tipo de angulación es? Porque por ahí en algunos autores dice que la angulación va sobre el calcáneo o hacia la pierna. Pero esto sería una angulación cefálica. Muy bien, sería una angulación cefálica. ¿Qué chasis vamos a utilizar? ¿En dónde va a incidir el rayo? El rayo va a incidir en el centro del calcáneo, del talón. ¿Dónde va a incidir? ¿Qué chasis vamos a utilizar? Ahora vamos a parámetros. Puede ser 18 por 24 o 24 por 30 transversal dividido en 2. Siempre transversal. Tenemos que marcar el lado derecho, tenemos que colimar, tenemos que la distancia sigue siendo de 1 metro. ¿Qué más me falta? Creo que no. Profe, ¿puede repetir la medida del chasis? 18 por 24 transversal dividido en 2. O 24 por 30 transversal dividido en 2. Profe, ¿puede repetir lo del rayo? El rayo va a incidir con una angulación de 30 a 45 grados. El haz transversal va a incidir en el centro del talón, haz transversal, y haz longitudinal por el centro del pie. Si el paciente no logra hacer la tracción suficiente,
vamos a utilizar más angulación. Si el paciente logra hacer tracción, vamos a utilizar menor angulación. Pero el mínimo de angulación es el 30 y el máximo es 45 grados. Después hay otra posición para hacer axial que después ustedes se pueden fijar, que se llama, se hace de pie, y en mi época, cuando yo estudiaba, le llamaban la técnica del esgrimista, por la posición que adopta el pie para hacer la técnica, y si no, se llama, me colgué, posición de Harris, proyección de Harris, Harris. Pueden buscarlo si quieren, si no, no lo buscan, no hay problema. El año que viene lo veremos. Bien, vamos con la proyección lateral. En la proyección lateral, el paciente se va a encontrar sobre la mesa. Vamos a utilizar la mitad del chasis, como figura acá. Vamos a centrar el calcáneo, o sea que el paciente va a apoyar, va a girar la pierna y va a apoyar el lado externo del pie. El pie y la pierna se tienen que encontrar a 90 grados para evitar movimientos de articulación. Estas técnicas suelen hacerse a los famosos saltatapias, pata de lanas y no sé cuántos más. Estas fracturas de calcáneo solo se producen por caídas, es decir, caídas de altura. Yo no me fracturo el calcáneo en un accidente de moto. Me fracturo el tobillo, los otros huesos, pero el calcáneo es un hueso compacto, es un hueso muy fuerte que solo se fractura desde una caída de altura. ¿Por qué? Porque la gravedad más el peso suma que hace que sea una caída violenta. Mi papá se quiso hacer el hacendoso en la casa y subió a limpiar el tanque y se bajó del tanque al techo. Y cuando quiso saltar, que no es mucho cuánto tienen los tanques, 1 metro, se resbaló, cayó y se fracturó el calcáneo. Estábamos de testigos, así que aceptamos que esa sea la versión, porque si no ya íbamos a pensar cualquier cosa. Así que esas fracturas son por caídas, por caerse de altura. Bien. Así que si ustedes están en una guardia y entra alguien con una fractura de calcáneo, sospechen que hay algo turbio detrás de eso. Bueno, el pie y la pierna a 90 grados, lo que eso nos va a llevar a un perfil estricto. ¿A qué nos referimos cuando hacemos un perfil estricto? Que está en una posición lateral correcta. El rayo va a ser perpendicular. Va a ser perpendicular y va a incidir en el centro del calcáneo. En el centro del pie, no. En el centro del calcáneo, por debajo del malleolo tibial. ¿Se entiende? Porque lo que me ocupa a mí es el calcáneo, es esto. Acá está el malleolo de la tibia. Entonces, por debajo tengo el centro del calcáneo. Perpendicular no lleva angulación. Los parámetros son exactamente los mismos.
Y las películas también lo mismo, 18 por 24 o 24 por 30 transversal. Y vamos a llegar a tobillo. Fijémonos que el pan radiográfico de tobillo es frente y perfil. Los chasis que vamos a utilizar en frente y perfil es un 24 por 30 transversal. Dividido en 2, porque vamos a hacer un frente y un perfil. Marcamos el lado derecho, colimamos. La distancia foco-película es 1 metro. Escuchen que es distancia foco-película, no foto-película. Foco, porque es la distancia que hay entre el tubo y el receptor de imagen. El paciente no debe moverse, etc. Bien. El paciente va a estar sobre la mesa, extendiendo el miembro inferior en estudio. Veamos que acá yo les tengo marcado este punto para que veamos bien la posición. El pie y la pierna también tienen que encontrarse a 90 grados. El pie con respecto a la tibia y el peroné tiene que estar a 90 grados. Vamos a realizar una pequeña rotación interna del pie. ¿Para qué? Para lograr separar el peroné de la articulación para que no se encuentre superpuesta y para tener una vista anatómica correcta. Lo que me va a decir que el haz transversal el haz longitudinal del colimador va a pasar por el quinto dedo, es decir, por aquí, y el haz transversal va a pasar por ambos maleolos, el maleolo de la tibia y el maleolo del peroné. ¿Estamos? Por eso es que les muestro les hice esta cruz encima para que ustedes observen. Y acá es importante mantener el eje del pie y de la pierna. También es importante. ¿Por qué? Porque esta imagen que está así cruzada no sirve, tiene que ser una imagen derecha. Entonces yo tengo que tener el tobillo y longitudinalmente se tiene que ver el resto de la pierna. Esa es la posición de tobillo, tobillo antero-posterior o frente. ¿Dónde va a incidir el rayo? El rayo va a incidir en el centro del tobillo. ¿Cómo logro que incida en el centro del tobillo? Haciendo esta posición. Haz longitudinal pasando por el quinto dedo, haz transversal pasando por ambos maleolos. Perpendicular, sin angulación, mitad del chasis, marcando lado derecho, colimando de forma más bonita que esta, es decir, que llegue hasta el chasis por los 4 puntos y obtenemos una imagen de bonita con la articulación limpia del tobillo. El par radiográfico de esta técnica es su perfil. Donde vamos a ubicar también paciente sobre la mesa, sentado, miembro inferior puede estar extendido o semiflexionado, flexionado muy poquito para comodidad del paciente,
pero la pierna y el pie tienen que encontrarse a 90 grados. A veces sucede que el pie se mueve hacia adelante porque el mismo dolor, porque el paciente que le duele, que no puede. El paciente puede decir, no me duele esta parte es la que hay que apoyar. No podemos apoyar la parte interna, no sale el tobillo, no va a salir de perfil estricto. Miren, esto es un perfil hermoso donde se ve bien la articulación, donde el peroné se encuentra por detrás de la tibia. Esto es un perfil estricto y es lo que necesita ver el médico. Para lograr esto, la pierna y el pie a 90 grados. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a palpar los dos malleolos. Una vez que palpamos los dos malleolos, y yo les recomiendo que hoy agarren un pie, un tobillo del que tengan al lado, y se fijen que si el paciente hace la posición que estamos diciendo nosotros, los malleolos no se encuentran superpuestos. Se va a encontrar uno por delante y otro por detrás. Vamos a tener que hacer un pequeño movimiento de levantar un poquito el pie, muy poquito, unos 2-3 centímetros de este lado, o sea, levantar los dedos para girar la articulación y lograr un perfil estricto. Si nosotros lo hacemos así, tal cual está, no va a salir perfil estricto, perfecto, hermoso, lindo de 10. Va a salir de 8. Así que ese es un truco que tenemos para lograr el tobillo perfecto. ¿Dónde va a incidir el rayo? El rayo va a incidir perpendicular sobre el malleolo de la tibia, sobre el lado tibial. Recuerden que observamos tobillo, no calcáneo y no pie. No es lo mismo. Si nosotros hacemos técnicas de pie, las articulaciones no van a ser iguales. Y vamos a utilizar un 18 por 24 o un... No, en tobillo, perdón, es 24 por 30, no es 18 por 24. El resto mantenemos igual. ¿Alguna duda con tobillo? Estas técnicas se hacen, ¿saben cuándo? El sábado a la tarde o el domingo a la tarde. Pregúntense por qué. Porque son técnicas post-fútbol. Porque cortando el césped de la casa no se tuerce en el tobillo. No hay esguinces. Bien. Terminando la parte distal, tenemos, ya vimos, pie, proyección anterior y lateral y oblicua. Vimos dedos, proyección de frente y oblicuas. Vimos calcáneo, proyección axial y lateral. Y vimos, ¿qué vimos? Tobillo, proyección. ¿Profe? Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Ahí los chicos preguntan en el chat el chasis, si 24 por 30 transversal. 24 por 30 transversal dividido en 2. Bien. Gracias, profe. De nada. Vimos tobillo, frente y lateral y continuamos subiendo y escalando y vamos con doña pierna. Vuelvo a decir, lo ideal sería que sepamos todos estos accidentes, que los conozcamos y los llevemos a la imagen. Pero sí, yo entiendo que estamos en primer año, por ahí hay muchas cosas que nos van a faltar, pero sepamos que el huesito interno, el más grande, se llama tibia y el peroné es el flaquito que está al costado. En anatomía ustedes ya lo han visto, lo están viendo bien. Tenemos que saber cómo se llaman
la meseta de la tibia, cómo se llama la parte superior, que tiene un cóndilo medial, un cóndilo lateral, que esta parte superior es el extremo proximal y la parte posterior es el extremo distal porque se está alejando del centro del cuerpo, que acá tenemos la articulación del peroné y de la tibia. El peroné y la tibia se articulan en dos partes. Se articulan en la parte proximal, fíjese, proximal y posterior de la tibia, y en la parte distal y también posterior de la tibia. Acá tenemos maleolo peroneo, maleolo tibial o medial. Y acá, fíjense que tiene lateral y medial. Siempre van a ser el lateral el lado externo y el medial el lado interno. Lo ideal es que sepamos. Esto no tiene muchos accidentes, pero los tenemos que conocer. Tenemos que conocer la tuberosidad de la tibia. En pediatría, muchas veces los pequeños golpes de rodilla hacen que esta tuberosidad se abra porque es cartilaginosa y todavía no está calcificado el hueso. Entonces eso se abre. Entonces tenemos que conocer que aquí hay un accidente que tiene que ser cóncavo, que se tiene que ver de esta forma. Y las técnicas son muy, muy, muy simples. Vamos a obtener una pierna anteroposterior y una pierna lateral, donde los parámetros aquí ya empiezan a cambiar. Seguimos sin antidifusor, eso no se olviden. Repito los parámetros. Aquí el chasis va a ser 30 por 40 o 35 por 43, longitudinal, dividido en 2 si la articulación entra. Si la articulación no entra para dividirlo en 2, vamos a hacer lo que se ve en la imagen y vamos a utilizar un chasis, pero lo vamos a colocar de esta forma. Siempre recuerde que en articulación, en huesos largos, tenemos que observar al menos una de las dos articulaciones. Si podemos colocar las dos dentro de la imagen y dentro de la radiografía que vamos a hacer, mucho mejor. La distancia foco-película de esta técnica es de 1 metro. Se utiliza antidifusor, se utiliza divisor de plomo, se utiliza... No, mentira, no se utiliza antidifusor. ¿Por qué no me corrigen? No se utiliza antidifusor. Se hace de forma directa. Marcamos el lado derecho. Es súper importante marcar el lado derecho. Si yo no marco el lado derecho, no sé qué pierna es. No tengo forma de adivinar porque la radiografía la puedo girar de un lado del otro y va a ser igual. Entonces es necesario marcar el lado derecho. Bien. Paciente sentado o de cúbito sobre la mesa de estudio. Miembro en estudio extendido en un mismo eje longitudinal. No puede estar cruzado. El eje longitudinal del muslo, la rodilla, la pierna y el tobillo tiene que ser uno solo para obtener una imagen así de bonita. Vamos a hacer una leve rotación interna del pie a menos de 10 grados. Pie y pierna 90 grados. Hacemos la rotación interna. El rayo director va a incidir en el centro de la pierna, perpendicular, sin angulación. Si hay algo más simple... Profe, disculpe, ¿a cuánto me dijo la pierna? ¿Hay qué? ¿A cuánto 90 grados dijo la pierna y el pie. Pierna y pie
Pierna, sí, pierna y pie 90 grados. Y mantener el eje longitudinal. O sea, esto tiene que estar recto. Rotación interna, 90 grados, rayo en el centro. Terminada esta proyección, hacemos la lateral. Siempre vamos a apoyar el lado lateral, el lado externo del pie. De este modo, una semiflexión de la rodilla. Acá lo vemos que está cruzado, está oblicuado, podemos decirlo, porque es un miembro inferior largo y tienen que ingresar las dos articulaciones. Entonces, no tenemos forma de hacerlo porque el chasis más grande que existe es el 35 por 43. Entonces, tenemos que buscar una imagen una forma de mover el chasis para que alcance. Entonces lo vamos a hacer individual. En este lateral, fíjense que el paciente, la pierna posterior se encuentra por detrás y tiene un soporte. ¿Para qué tiene un soporte? Para que no aleje la pelvis hacia atrás y no cambie la posición de la pierna. Y debajo del pie también tiene soportes que son toallas, que son sábanas, que es lo que encontremos en el servicio para mantener una posición recta de la pierna. ¿Por qué es importante? Porque si no, el pie va a bajar y no se va a ver lateral. Va a cambiar la anatomía lateral de la pierna. Por eso es importante y no es poner la pierna así como viene, hacerla lateral. El rayo va a incidir otra vez en el centro de la pierna. Y el chasis, ya dijimos que puede ser 30 por 40 o 35 por 43, dependiendo de la longitud del miembro inferior del paciente. Por lo general, en hombres tenemos que utilizar 35 por 43 y en mujeres de estatura promedio usamos 30 por 40. Y hasta acá llegamos. Profe, disculpe, ¿no? Sí. La parte en la que dice que hay que apoyar la otra pierna sobre algo es para evitar la superposición. Sí, porque superposición es para evitar la pelvis, dijo. Mira, primero sí tenemos que evitar la superposición y movemos el miembro que no está en estudio hacia atrás. En otros lados se puede mover adelante, en rodilla por lo general lo pasamos para adelante, pero en pierna podemos hacer hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa si yo hago hacia atrás y no tiene este soporte? La pierna va a caer y esto se va a mover, no va a quedar del perfil, porque lo que se mueve es la pelvis. ¿Me entiende? Pruébenlo después, fíjense en las posiciones en su casa, se van a dar cuenta de la incomodidad. Entonces, si yo le pongo un soporte al paciente, el paciente va a estar contenido y va a tener su miembro inferior, que no está en estudio, a la altura de su pelvis, entonces no se va a mover y no va a ser una posición incómoda esta pierna. Claro, yo decía, y qué raro que si la pelvis está más arriba. Claro, pasa que si yo muevo la pelvis, muevo todo, ¿eh? Claro, sí, porque está conectada con los otros huesos. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la comisión que estuvo antes dio lo mismo? No, yo ya di desde pie hasta